La carretera estaba desierta aquella noche. El viento soplaba con una fuerza extraña, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Ricardo manejaba su automóvil a toda velocidad, intentando llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo. Era tarde, casi medianoche, y la única luz provenía de los faros de su coche iluminando la ruta oscura. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria caminaba por la orilla de la carretera, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba como si flotara en el aire. Sus cabellos caían desordenados sobre su rostro y sus pasos parecían no tocar el suelo. Ricardo frenó en seco, sorprendido por la aparición. Pensó que podía ser una mujer que necesitaba ayuda, tal vez alguien abandonado en medio de la nada. Con el corazón acelerado, bajó el vidrio y le preguntó si estaba bien. La mujer levantó lentamente la cabeza y Ricardo pudo ver su rostro pálido, casi transparente, con unos ojos negros que parecían agujeros sin fondo. Ella no respondió, solo se quedó mirándolo con una expresión indescriptible, mezcla de tristeza y furia contenida. A pesar del terror que sentía, Ricardo le ofreció llevarla. La mujer asintió con un leve movimiento y subió al asiento trasero del coche. Su presencia llenó el vehículo de un frío insoportable. El aire acondicionado estaba apagado, pero el vaho salió de la boca de Ricardo como si estuviera en un invierno eterno. Intentó hablarle, pero la mujer guardaba silencio absoluto. La carretera se volvió interminable. Por momentos, Ricardo sentía que manejaba en círculos, como si nunca fuera a llegar a ningún destino. Entonces, un murmullo suave rompió el silencio. La mujer de blanco habló por primera vez, con una voz tan desgarradora que parecía provenir de otro mundo. ¿Sabes por qué camino sola en la oscuridad? Ricardo, con la garganta seca, apenas pudo responder que no. Ella entonces le contó una historia que heló su sangre. Dijo que en vida había sido traicionada, asesinada en esa misma carretera por el hombre que juró amarla. Su cuerpo fue abandonado en un barranco y desde entonces, su espíritu errante vagaba en busca de justicia y venganza. De repente, el retrovisor mostró algo que hizo que Ricardo casi perdiera el control del auto. La mujer ya no estaba en el asiento trasero. Volteó con rapidez y el asiento estaba vacío. Pero entonces la escuchó de nuevo, esta vez al lado de su oído, susurrándole con un tono de odio puro. Ahora tú ocuparás su lugar. Ricardo gritó y el coche se desvió violentamente. Los faros iluminaron por un instante lo imposible. La mujer estaba en medio de la carretera, con sus brazos extendidos y sus ojos brillando como fuego. El impacto fue inevitable. El vehículo se estrelló contra un árbol, quedando destrozado. Cuando los paramédicos llegaron horas después, encontraron el auto destruido y el cuerpo de Ricardo sin vida. Lo extraño era que, en los registros de las cámaras de seguridad cercanas, no había ninguna otra figura en la carretera. Solo Ricardo manejando solo, hablando y gritando como si alguien invisible lo persiguiera. La leyenda dice que la dama de blanco aparece a los viajeros solitarios que transitan a medianoche por caminos olvidados. Algunos aseguran que es el espíritu de una mujer engañada, otros dicen que es un demonio disfrazado de doncella para atraer almas inocentes. Lo único cierto es que nadie que haya cruzado su mirada ha sobrevivido para contarlo sin perder la cordura. Desde entonces, muchos conductores evitan esa ruta. Los pocos que aún se atreven a pasar aseguran que, a la distancia, han visto una silueta vestida de blanco, siempre esperando, siempre al acecho, como si buscara a su próxima víctima. Y si alguna vez escuchas un murmullo en el asiento trasero de tu coche cuando crees estar solo, tal vez ya sea demasiado tarde. La dama de blanco sigue vagando en la oscuridad, condenada a repetir su tragedia, arrastrando a otros al mismo destino maldito. Y si esta noche decides conducir por un camino solitario, recuerda mirar 2 veces por el retrovisor, porque puede que ella ya esté viajando contigo. La carretera parecía interminable, envuelta en una neblina que se adueñaba de todo. Cada curva traía consigo un silencio sofocante, como si la noche misma contuviera la respiración. Alejandro conducía con los nudillos tensos sobre el volante, repasando en su mente la silueta que había visto minutos atrás. La figura femenina, vestida de blanco, se había desvanecido al borde del camino, pero su rostro inexpresivo aún lo atormentaba. Quiso convencerse de que todo era producto del cansancio, una ilusión de su mente agotada, pero en lo profundo sabía que aquello era real. Al mirar por el retrovisor, creyó ver un resplandor tenue. Se frotó los ojos, maldiciéndose por dejarse arrastrar por las historias de la región. Sin embargo, el frío súbito dentro del auto lo obligó a aceptar que no estaba solo.
El vaho empañó los vidrios y en él comenzó a formarse una figura, una mano marcada en la ventanilla trasera, como si alguien desde dentro hubiese intentado salir. Con un sobresalto, detuvo el coche. El silencio se quebró con un lamento desgarrador que emergió de la oscuridad, un grito femenino que helaba la sangre. Alejandro bajó la ventana para intentar escuchar mejor, y entonces la vio otra vez. Allí estaba ella, a unos metros, inmóvil, con el vestido ondeando como si un viento invisible la envolviera. Su rostro estaba pálido, sus ojos eran dos pozos vacíos y su boca se abrió lentamente, revelando un gesto de dolor y odio al mismo tiempo. Alejandro quiso encender el motor de nuevo, pero el coche no respondía. La dama de blanco comenzó a acercarse, arrastrando los pies sobre el pavimento húmedo. Cada paso resonaba como un eco hueco, y a medida que se acercaba, el aire se volvía más pesado. Alejandro apretó el botón de bloqueo, aunque sabía que aquello era inútil. La figura ya estaba a un suspiro del vidrio, y sus labios se movieron susurrando palabras que no lograba entender. Un golpe estremeció el auto, como si algo invisible lo hubiera embestido. Alejandro gritó, tratando de arrancar el coche, hasta que finalmente el motor rugió. Sin pensarlo, pisó el acelerador a fondo. El auto avanzó a toda velocidad, y al mirar por el retrovisor creyó dejarla atrás. Pero la ilusión se rompió cuando escuchó un sollozo justo en el asiento trasero. El espejo le devolvió una imagen imposible. La dama de blanco estaba dentro del vehículo, mirándolo fijamente desde el asiento trasero, con sus ojos apagados y su boca ensangrentada. Alejandro viró bruscamente, perdiendo el control, y el auto salió del camino. La última imagen que vio antes del impacto fue el rostro de la mujer acercándose a él, como si quisiera susurrar su maldición directamente en su oído. Cuando los rescatistas llegaron horas después, encontraron el coche destrozado contra un árbol. Alejandro seguía con vida, pero en estado de shock, murmurando una y otra vez las mismas palabras: ella me encontró. Ella me sigue. Nadie más vio a la mujer, pero en la ventanilla trasera quedaron impresas unas manos delgadas, más largas de lo normal, como si hubiesen querido arrastrar a Alejandro al otro lado de la muerte. El pueblo no tardó en murmurar que una vez más, la dama de blanco había cobrado otra víctima. Algunos decían que Alejandro jamás volvería a ser el mismo, que su alma ya estaba marcada, y que era cuestión de tiempo antes de que ella regresara para llevarlo definitivamente con ella. La mujer se movía más cerca con cada parpadeo, y sus ojos parecían vacíos, como si fueran pozos sin fondo. El silencio de la noche fue roto por un lamento prolongado, que sonaba a la vez humano y espectral. El aire se volvió tan pesado que cada respiración era un esfuerzo, y las sombras parecían extenderse como dedos que intentaban atraparlo todo. El joven, paralizado, intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Fue entonces cuando la dama de blanco alzó la mano y mostró un rosario ennegrecido, cuyos granos parecían arder con fuego invisible. Sus labios susurraban palabras en una lengua antigua, y cada sílaba retumbaba como un eco en la eternidad. Era un conjuro de condena, un pacto entre lo celestial y lo infernal, pronunciado con la certeza de que nadie escaparía de él. Las ventanas de la casa cercana comenzaron a quebrarse sin razón, dejando entrar ráfagas de viento helado que parecían gritos. Los retratos en las paredes cayeron, y el suelo vibró como si la tierra se abriera para tragar a todos los presentes. La mujer avanzó hasta que estuvo frente al joven, y lo obligó a mirarla fijamente. Su rostro, deformado por la tristeza y la furia, se transformó en el de una calavera cubierta por un velo ensangrentado. De pronto, el muchacho comprendió la maldición: todo aquel que se cruzara con la dama de blanco estaba destinado a repetir su dolor, a vivir eternamente la pérdida que ella había sufrido. En un instante, vio en su mente escenas que no eran suyas: la mujer corriendo bajo la tormenta, gritando por sus hijos, viendo cómo desaparecían en el río, escuchando sus llantos mientras el agua los arrastraba. El sufrimiento era insoportable, y su alma empezó a quebrarse como vidrio bajo presión. El grito del joven resonó por todo el pueblo, despertando a los vecinos, que solo encontraron un rastro de huellas mojadas y un crucifijo quemado en el suelo. Nadie volvió a verlo jamás, pero desde esa noche, cada vez que alguien intenta atravesar aquel camino, escucha su voz suplicando ayuda, como un eco atrapado entre los lamentos de la dama de blanco. Algunos dicen que ella ya no vaga sola, que ahora está acompañada de las almas que ha marcado con su condena. Otros afirman haber visto figuras vestidas de blanco junto a ella, extendiendo sus brazos como si buscaran arrastrar a los vivos hacia la oscuridad eterna.
La verdad es que, mientras existan lugares donde la muerte se impregna de dolor, la dama de blanco seguirá apareciendo, reclamando almas para llenar el vacío de su eterno tormento. Y si alguna vez escuchas un llanto en la madrugada, no corras hacia él, porque puede que sea ella, esperándote con los brazos abiertos.